Gracia y paz, amados hermanos, del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes en las redes sociales, de estos audios de reflexión que cada día, cada uno de nuestros hermanos expositores tratan de guiarnos adelante en la sabiduría de Dios, en el entendimiento de su palabra y sobre todo, que a través de estas enseñanzas refuerzan nuestro amor, nuestra pasión por la obra del Redentor. Es para mí un privilegio poder saludarlos nuevamente. Desde Quito, Ecuador, su hermano Edwin Balseca, de la Iglesia de Dios, Séptimo Día. Siguiendo con la temática de este mes, que anhelamos sea para edificación en cada uno de sus corazones, nos presentamos delante de ustedes, mis amados hermanos, con este tema que hoy el día de reposo nos corresponde y que anhelamos deje una enseñanza, un fruto en nuestro corazón. Pero antes de entrar de lleno en el tema es necesario que pongamos este tiempo en oración. Amado Padre Eterno Celestial, Tú que moras en las alturas, venimos delante de Tu presencia en este día, en este Tu día de reposo, Señor. Con corazón contrito, humillado, con un corazón que quiere agradarte a Ti, Señor. Padre, Tú más que nadie conoces nuestras vidas, nuestros corazones. Tú más que nadie conoces cuál es el fruto que estamos dando, Señor. ¿Cuál es el fruto que en medio de nuestro caminar estamos dejando para aquellas personas que vienen tras nuestro, Señor? Queremos ser un fruto de integridad, un fruto de sabiduría, un fruto de amor y sobre todo, queremos ser ese fruto por el cual puedan ver a través de nuestras actitudes, de nuestro accionar, a Cristo gobernando nuestro corazón. Para este día y este tema ponemos en Tus manos, que seas Tú sellando los labios de Tu siervo, Señor, que lo uses como instrumento de Tu labranza, para que cada palabra, cada pensamiento y cada dicho sea para exalzar Tu nombre, Señor, para darte loas y gloria a Ti. Guíanos conforme a Tu propósito, Tu voluntad, y ayúdanos a crecer en santidad, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el tema intitulado Por el fruto conocerás el camino nos trae dos disyuntivas. El primero, reflexionar sobre la vida que llevamos, sobre el ejemplo que damos y qué senda estamos marcando para aquellas personas, amistades que nos conocen. El fruto es aquel que deja un camino de integridad, de honradez, de decencia, de servicio, de fe. Es ese fruto el que estamos nosotros marcando el camino para aquellos que siguen a Cristo. ¿O es el fruto de la pereza, la lascivia, la dejadez? Por eso es necesario, como nos dice el eslogan de este mes, viviendo en la sabiduría de Dios. El hombre en sus propias fuerzas no puede hacerlo. Y es necesario que venga delante del Padre a pedir su sabiduría, a pedirle su guía y su enseñanza para seguir adelante. En el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 21, la palabra dice: los pecadores son perseguidos por el mal, los justos recompensados con el bien. Es necesario que esta reflexión la dividamos en dos partes. Los pecadores o el hombre malo
y los justos o el hombre bueno. ¿Y cuáles son las consecuencias de nuestro accionar y nuestro vivir? La conducción ética de las personas es de suma importancia, pues allí radican y se externan los frutos de cada uno de nosotros. La práctica de la maldad generalmente acompaña de un gran mal, como lo vemos en Proverbios. Mas la práctica de la justicia es el verdadero interés de los hombres, incluso en esta vida presente. La maldad generalmente va acompañada de una gran miseria, incluso aquí y en la eternidad. Por supuesto, mis amados hermanos, se deben hacer excepciones en casos de persecución por causas de la verdad y la justicia. Es ahí cuando debemos nosotros considerar a la humanidad en general bajo la noción de una comunidad universal. Lo único que distingue a los hombres de las bestias salvajes con respecto a la verdadera felicidad en la vida es el conocimiento pleno de la palabra de Dios, en un sentido justo y correcto, y de diferencia entre el bien y el mal moral. La razón disociada de la obligación moral solo hace que los hombres se destruyan más eficazmente unos a otros. La razón que implica un sentido de obligación moral es el secreto de la felicidad en la humanidad. Segundo, es necesario adoptar una visión menos general de la humanidad en su capacidad de accionar, más restringida y formada en naciones y gobiernos particulares y distintos. Desde el punto de vista humano, la única felicidad verdadera y duradera depende de la práctica de la rectitud y la verdadera virtud. En la medida que prevalece la justicia y el orden, la verdad y la fidelidad, se asegura la felicidad de la sociedad. Tercero, mis hermanos, debemos considerar a los hombres individualmente, cada uno en su mera capacidad privada y personal. Sin embargo, la única posibilidad de felicidad duradera es la práctica de la justicia, la misericordia, la templanza, la fe. Es ilustrar en relación con la salud, riquezas, honor, reputación, paz interior y satisfacción en la propia mente de un hombre. Mis amados hermanos edificados y amigos oyentes, el pecado y su castigo hace que la búsqueda sea exitosa. Mas el mal no solo sigue al transgresor, sino que al fin se apodera de él y arranca sus castigos. Se comete mucho pecado a pesar de la amonestación de la conciencia y con el reconocimiento secreto por parte del perpetrador de que está obrando mal, de que está pecando y exponiéndose al castigo eterno. Estos hombres deben tener algo específico con el que calmar sus aprensiones, sus angustias, sus dudas y procurarse una facilidad para hacerlas lo que saben que está mal. Dirigir la atención a una forma de engaño es lo que hace que la expectativa de las cosas que ocultan, tratando de alcanzar una impunidad incuestionable. Es así, mis amados hermanos, respecto de aquellas personas que ofenden constantemente la voluntad suprema. Muchos pecados se cometen con la secreta esperanza de que Dios no lo observará, de que no se extremará en vengarse o darnos su justo castigo. Es falso suponer que cualquier pecado pasará sin recompensa, solo porque el cristiano es es una persona que está dentro de un sistema que provee una medida completa para nuestro perdón. Nuestra redención a través de Cristo no exime absoluto de las penas temporales del pecado. Hace depender tanto la felicidad futura de la santidad presente de que cada pecado perdonado puede ser castigado con la pérdida de algo glorioso que es la eternidad en Cristo. Es una objeción equivocada al cristianismo que los arreglos del sistema cristiano aseguran a cierta clase de hombres contra ser perseguidos y sorprendidos en sus pecados, porque da por sentado que el pecado perdonado debe quedar totalmente impune. El mal persigue, sí, mis hermanos, es decir, persigue al pecador, como a la mayor pertinencia, siguiéndolo a través de las diversas escenas de la vida,
Y luego cuando el hombre cree que está salvo, de repente se lanza sobre él y le impone todo el castigo. Ilustrar por los vicios y locuras de la juventud, o por la mera ociosidad de los primeros años de vida, no se puede cometer ningún pecado que no esté, de un modo u otro, castigado por Dios. Esto es cierto, mis hermanos, en relación a aquellas faltas cometidas después de la conversión, así como antes de la conversión. Entonces que nadie se vaya y piense que puede pecar un pecado más y no ser finalmente un sufridor. El destino sigue al personaje, al pecador. Esa justicia retributiva sigue nuestros pasos. Es una doctrina tan antigua como la raza. Surge de la conciencia y es confirmado por la experiencia de la humanidad. Es la némesis de aquellos paganos, que era un misterioso perseguidor del carácter. Era sólo una personificación de la doctrina. La miseria surge del pecado y la felicidad de la bondad. Por eso, mis hermanos, debemos comprender que hay algunos aspectos importantes. Primero, la ley de la casualidad moral, en donde el carácter del hombre no es la creación de un día o una hora, es el resultado de acciones pasadas, cuando no ha tenido lugar ningún cambio como el de la regeneración. El carácter del hombre de hoy es el resultado de toda su vida pasada y será sin tal renovación la causa de toda su vida futura. El carácter es un árbol fructífero, nunca cesa de dar frutos. Cada rama se llena de ellos, pero el fruto o es de miseria o es de felicidad, según su propia esencia vital. Segundo, la constitución de la mente moral muestra esto. La mente moral tiene al menos dos facultades, uno para recordar el pasado. Por eso que la ley de la memoria nos obliga a revivir nuestras vidas pasadas. Uno para sentir el pasado. El pasado no revolotea ante nosotros como sombras de la pared, como imágenes en el cristal, sin dejar huella. Cae sobre la conciencia, la suscita en el sentimiento. El alma se ve obligada a estremecerse ante un pasado perverso, mientras que un pasado virtuoso la llena de un goce tranquilo e inefable. Y tercero, la enseñanza de las Sagradas Escrituras, así como lo demuestra la Biblia, nos asegura que Dios pagará a cada uno según sus obras. De ahí es necesario comprender, como nos dice la palabra del Señor, que también el hombre malo está descrito en otras partes como perverso o inicuo, y varias de sus características ya han aparecido anteriormente, pero ahora se nos dan otras más. Es por eso que podemos ver algunos detalles. Primero, son como el tamo que arrebata el viento. La escena que ahora se nos sugiere es tomada de la vida agraria. Específicamente tiene que ver con la práctica de aventar el trigo, una vez que había sido trillado a fin de separar el grano de la cáscara y la paja. Cuando era lanzado al aire, el grano por su mayor peso caía al suelo, mientras que el tamo, ese polvo o paja muy menuda que lo recubría, era llevado lejos por el viento. El malo es comparado aquí con el tamo que arrebata el viento, sugiriéndonos diferentes ideas. Este tipo de hombre se distingue por lo insustancial de su personalidad. Tal vez puede ser rico y poderoso, divertido y alegre, pero carece de las cualidades esenciales del hombre que conoce a Dios. Tampoco tienen firmeza en sus convicciones, cambiarán de una postura a otra según sus intereses y conveniencias personales, sin que le importe su grado de integridad, su personalidad o a quién sirve, ya que al estar lejos de Dios carece del peso moral necesario para ser inamovible frente a las temporalidades de la vida. Una vez que la mies es trillada y ha sido aventada, al campesino solo le preocupa el grano. La paja queda a merced del viento, porque no sirve para nada. Por supuesto, mis amados hermanos y amigos, esto no quiere decir que las obras de ciertas personas que no conocen a Dios carezcan de todo valor social. Sí, mis hermanos, por eso es necesario pensar en las aportaciones que muchos científicos, reformadores, sociales o inventores han podido hacer a la humanidad. Sin embargo, aunque sus obras puedan haber contribuido a nuestro bienestar,
desde la perspectiva bíblica, muchas de ellas carecen de valor a los ojos de Dios. Porque claramente la palabra nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Porque no nos ayudan de manera alguna a mostrar el sentido último de la vida o los principios básicos de la eternidad a través de Cristo Jesús, para ordenar de acuerdo a sus valores divinos. Pueden ser avances tecnológicos en el campo de la salud que nos facilitan una vida mejor, una calidad de vida excelente, pero no logramos mejorarnos moralmente ni tampoco librarnos de nuestros odios desmesurados, desde nuestras ambiciones o nuestras concupiscencias. La perspectiva correcta es la que nos ofrece la Biblia para Dios. El justo es como un árbol firme, es como un árbol que está bien planteado, que permanece fructífero y hermoso y que da buen fruto, mientras que el malo no pasa de ser como el polvo que se lleva el viento. En fin, el fin de ambos caminos, mis amados hermanos. Primero, por lo tanto, no se levantarán los malos en los juicios, ni los pecadores en las congregaciones de los justos. Llegará un día de juicio para todos, y entonces la verdad última de las cosas será revelada con claridad. ¿Qué ocurrirá en ese momento? Aquí se nos presenta un adelanto. Los malos no se levantarán en el juicio, cuando Dios se disponga a juzgar a los hombres conforme a sus principios de justicia. Los malos sentirán una profunda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. Por supuesto que no es esto lo que ocurre hoy en día, cuando los impíos hacen prevalecer su voluntad y logran incluso cambiar las leyes para que se adapten a sus preferencias. Pero no será eso lo que ocurrirá en el alto tribunal de Dios. Allí la justicia del Eterno prevalecerá con cada uno de nosotros. Ahora es frecuente encontrar que a lo malo se lo llama bueno, y de lo bueno se dice que es malo. Es por eso que cada día la humanidad se va perdiendo en las nuevas tendencias, en los nuevos pecados, sin darse cuenta que ese camino que están siguiendo es camino de perversidad. Es un camino engañoso que nos aparta de la integridad en Cristo Jesús. Todo esto se dejará de ocurrir cuando Dios juzgue a los hombres. Entonces todo quedará al descubierto y será juzgado de acuerdo a los principios divinos, colocando cada cosa en su lugar. Los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. El destino final del justo y de los pecadores quedará completamente separado. Los impíos no formarán parte de la eterna congregación del pueblo de Dios. Segundo, porque Jehová el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El juicio divino se desarrollará de acuerdo al conocimiento exacto e íntimo que Dios tiene de cada hombre. Por lo tanto será un juicio justo, sin equivocaciones. Y es aquí donde se nos anticipa cuál va a ser el fin, tanto del camino del justo como de la senda de los malos. Vemos que mientras Dios aprueba con complacencia la vida de quienes le obedecen, el camino de los malos desaparecerá, ya que sus frutos no serán los adecuados, serán frutos de injusticia, frutos de lascivia y perversidad, dejándoles en una situación de perdición y a la deriva. Todos sus proyectos y planes perecerán. Muchas personas hablan del juicio de Dios como si no tuvieran idea de cuál será el veredicto que escucharán de Él en los tiempos finales. Y quizás el poder escuchar, apartaos de mí, hacedores de maldad, o escuchar que nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida, será la sanción más fuerte que tengamos cuando seamos arrojados al lago de fuego, donde será la segunda muerte. Pero vemos que no hay bases para esa incertidumbre, porque Dios ya ha revelado de antemano lo que va a ocurrir. Es más, en muchas ocasiones, un adelanto de lo que nos espera a muchas personas, ya se hace patente mientras estamos en esta vida. Es por eso que necesitamos pensar, por ejemplo, mis hermanos, en aquellas personas que sufren ciertas enfermedades como consecuencia de una conducta libertina, o por la esclavitud de algún tipo de adicción como es la droga, el alcohol, la promiscuidad, el sexo. Vemos el desastre familiar y social de otros por causa de actitudes orgullosas, caprichosas, donde su fruto es la soberbia, la autosuficiencia, la que da importancia. También vemos la soledad de muchos como consecuencia de su egoísmo. Pero todas estas situaciones no pasan de ser pequeños adelantos de un juicio que tendrá consecuencias de una dimensión muy superior en la eternidad.
Es por eso que no debemos olvidarnos la forma en la que vivimos. Aquí tiene consecuencias en nuestra vida en el futuro, pero mucho más en la eternidad, en relación a nuestros frutos. Por eso es necesario que podamos comprender lo que nos dice la palabra del Señor a través de Gálatas 6, 7, 9. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Todos nosotros nos encontramos constantemente ante estos dos caminos, y hemos de decidir cuál es el que de los dos escogeremos, mis amados hermanos. Por eso es necesario comprender que Dios quiere la redención de su pueblo, que Dios quiere que el fruto que nosotros dejamos en medio del camino para aquellas personas que ven nuestro testimonio sea el correcto. Y es por eso que cuando estamos errados y caminamos en el mal, o nuestro fruto es destinado hacia el mal, entendamos que el Señor utiliza métodos para corregir nuestro pecado y redarguirnos. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 4-11, la palabra del Señor dice: y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En nuestra ley Moisés ordena matar a pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Preguntaron esto para ponerle a prueba y tener algo de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y se puso a escribir en la tierra como en el dedo. Luego, como seguían preguntando, les enderezó y les respondió: el que de vosotros esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro fueron saliendo, empezando por los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Contestó ella: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. La palabra de Dios nos declara una verdad espiritual. Todos somos pecadores, pero en su gran amor Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando todos nuestros pecados. Pero tenemos que comprender que ser perdonados no significa seguir viviendo igual en el pecado. Su perdón debe motivarnos al arrepentimiento y a un cambio de estilo de vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó claro en sus enseñanzas que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero que también quiere que dejemos de practicar el pecado. ¿A partir de ese momento esa mujer podía dejar de ser pecadora? No. Jesús quería que dejara de ser adúltera. Jesús quería que ella corrigiera ese pecado en su vida, que no siguiera nunca más a partir de ese momento practicando el pecado del adulterio. Es lo que Jesús quería, porque conocía la naturaleza del corazón de la mujer y del hombre también. Pero ¿cómo podemos corregir el pecado de nuestras vidas? Ese pecado que no podemos dejar de practicar cualquiera que éste sea. Ese pecado en el cual día tras día caemos. En la palabra de Dios encontramos el método de Dios para corregir ese pecado en nuestra vida. Y en Proverbios 16:6 dice que tienen dos elementos para corregir nuestra vida: misericordia y verdad. Reflexionemos sobre estos dos elementos para medio de la palabra de Dios y comprendamos cómo actúan en nuestra vida para la corrección. Primero tomaremos para comenzar la palabra. La segunda palabra, la verdad. El pecado se corrige con la verdad, porque la verdad es Jesús. En Juan 14:6. Es imposible que una persona pueda vencer el pecado sin Jesús. Solamente por medio de Él, poder de Jesús en nosotros, podemos corregir nuestra vida y nuestro pecado. El pecado se corrige con la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios. Efesios 1:13. Por eso necesitamos leer su palabra, escuchar su palabra por medio de los mensajes, y meditar en su palabra, porque es necesario congregarnos con constancia en nuestras casas de oraciones, ya que por medio de la palabra el Señor limpia a su iglesia, que somos nosotros, y nos dice eso en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27.
porque por medio de la palabra del Señor quebranta nuestros corazones endurecidos y nos corrige de nuestros pecados. Así lo dice Jeremías 23:29. Por medio de su palabra el Señor nos ilumina y nos muestra el camino correcto que debemos seguir para corregir nuestra vida, que ya no andemos perdidos, ya que, como nos dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y es el fruto que nosotros debemos dejar en nuestro camino. Una lumbrera de la palabra de Dios. Segundo, debemos también tomar en cuenta la segunda parte de esta misericordia de Dios para corregir el pecado de nuestra vida. Primeramente tenemos que comprender que el objetivo de Dios por medio de la predicación de su palabra es llevarnos al arrepentimiento de nuestro pecado. En Mateo 4:17. En su misericordia y paciencia Dios nos da tiempo para voluntariamente arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él. En 2 de Pedro 3:9 y Apocalipsis 2:21. Pero si somos rebeldes y no queremos arrepentirnos de nuestro pecado, el Señor manifiesta su misericordia en nosotros para corregirnos. Pero para manifestar su misericordia en nosotros, Él tiene que hacer algo en nuestra vida y es sacar a la luz nuestro pecado. Juan 8 del 3 al 5. Sí, mis amados hermanos, es necesario sacar a la luz nuestro pecado. Y nosotros tenemos que confesar nuestro pecado delante del Señor, sacarlo a la luz. A pesar que Él ya conoce nuestra vida, nuestra intimidad, nuestro pecado, es necesario sacarlo a la luz. Y si es posible, buscar una persona que sea nuestro confidente, no para aplaudirnos, sino para corregirnos, redarguirnos y sobre todo, para que ore por nosotros. Por eso es necesario sacar a la luz nuestro pecado. Para que esa mujer pudiera experimentar la misericordia de Dios y que pudiera corregir su vida, su pecado tuvo que salir a la luz. Exactamente lo mismo vemos en la vida del rey David, cuando escribió el Salmo 51. Él por su propia boca declaró su pecado. Y el título lo dice claramente, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Dios no es encubridor de nuestros pecados, mis hermanos. Y eso lo vemos en el Salmo 50:21 y en Lucas capítulo 12, versículo 2. Dios en su amor permite que nuestro pecado sea descubierto y salga a la luz. Y aunque el pecado produce vergüenza, experimentaremos su amor y su misericordia que corrige y transforma nuestra vida. Sí, mis hermanos. Y una vez que nuestro pecado ha salido a la luz, una vez que hemos sido corregidos, perdonados, redarguidos, podemos comprender la segunda parte del texto base de Proverbios 13:21, que nos dice, los justos recompensados con el bien. Los justos recompensados con el bien. Y en el Salmo 6, capítulo 1, versículo 1 al 6 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. En silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El hombre justo y su contraste con el hombre malo. Es necesario ahí comprender la importancia de la ley de Dios, mis hermanos. En cuanto al contenido de este salmo, el salmista nos presenta al hombre justo, aquel que tiene su delicia en la ley de Dios, en contraste con el hombre impío, aquel que sigue el camino de los pecadores, aquel que deja un fruto malo en el camino. Y por supuesto nos va a indicar también cuál es el fin de cada uno de ellos. Bendición y vida el de los justos, y maldición y muerte de los impíos, como lo vimos anteriormente. En cierto sentido, el propósito del salmista es colocarnos al comienzo de estos dos caminos, a fin de que tomemos la elección correcta después de informarnos sobre ambos. Y evidentemente cada hombre y mujer debe optar por uno de ellos y asumir las responsabilidades y las consecuencias de su propia decisión.
Al fin y al cabo solo hay dos caminos en la vida. O reverenciamos a Dios y le amamos, o por el contrario vivimos de espaldas de Él, ignorando sus mandamientos, que nos dice: bienaventurado el varón. El Salmo comienza con una gran verdad incuestionable. Dios desea que los hombres sean felices y dichosos. Esto es lo que significa el término hebreo, que aquí se traduce por bienaventurado. Y en realidad, para darle el verdadero sentido y fuerza, deberíamos leerlo como una expresión exclamativa: ¡oh, la felicidad del varón! ¡Qué felicidad del varón! Ahora bien, el anhelo de felicidad es universal, ¿pero es realmente posible llegar a ser felices? Es la pregunta que todos nos hacemos. La respuesta dependerá de lo que entendemos por ser felices. Para muchos tiene que ver con la ausencia de todo sufrimiento y la posesión de todo lo deseado, en circunstancias de bienestar permanente y una vida segura. Visto desde esta perspectiva, en el mundo con tanto dolor como el nuestro, es difícil pensar en llegar a este estado de felicidad. Y por otro lado, observemos que personas que tienen este tipo de abundancia y seguridad, no por eso llegan a ser felices, sino que dan muestras de seguir sintiendo una profunda sensación de insatisfacción, depresión e inestabilidad emocional, que en algunas ocasiones llega a intentar llenar con otras cosas que a veces pueden ser incluso peligrosas y nocivas en sus propias vidas, como son las adicciones. Pero la felicidad o bienaventuranza de la que el Salmo nos habla no tiene que ver con las posesiones que la persona tiene o con las circunstancias temporales, sino que se basa en tener una correcta relación con Dios y vivir de acuerdo a sus mandamientos. Es por eso que también en el Salmo 4, versículos 7 al 8 nos dice: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. En otros pasajes se expresan también algunas de las causas que producen este tipo de felicidad. En el Salmo 32, versículo 1 a 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Salmo 33, 12 dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Salmo 2, 12: bienaventurados todos los que en él confían. Job 5, 17: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Mateo 5, 3: bienaventurados los pobres de espíritu. Por lo tanto, puesto que esta felicidad no depende de las posesiones o circunstancias por las que atravesamos, sino de una correcta relación con Dios, se trata de una felicidad que está al alcance de todos por igual. Y ese es el fruto que nosotros iremos regando en el camino, para que los demás, a través de nuestro testimonio, puedan ver que Jesús nos ha perdonado, que a través de Dios nuestra vida ha sido marcada y cambiada. Por otro lado, mis hermanos, el salmista inspirado quiere ayudarnos a corregir la visión equivocada del hombre, que piensa que la verdadera felicidad viene del vivir dando satisfacción a todos nuestros apetitos al margen de los mandamientos de la ley. Esta es una terrible equivocación, de la que constantemente nos quiere convencer desde la televisión, los medios digitales en este tiempo. Todos nos sugieren de una mil maneras que la permisividad es el camino para alcanzar una vida plena de gozo, pero de la perspectiva divina, de la perspectiva de Dios, esta es una ilusión falsa y peligrosa. Por eso debemos enfocarnos en las características del hombre justo. Y a través del Salmo nos facilita una serie de características que el hombre justo, que aquel hombre que quiere vivir en integridad y dejar frutos de justicia en el camino, puede seguir. Ya que se trata de un hombre que más tarde describirá como justo y que nosotros asociamos todas estas cosas con la venida de Cristo y su perdón. Empieza describiendo su carácter por medio de 3 frases negativas. No anduvo, la primera frase, no estuvo y no se ha sentado. Son 3 frases muy importantes que nosotros debemos asimilar. No andar, no estar y no sentarnos en silla de escarnecedores.
El salmista, igual que nosotros, veía un mundo a su alrededor, donde prevalecía la maldad, y en ese contexto cualquier creyente que quiera ser justo, tendrá que decir no a muchas de las cosas que el mundo dice, y tendrá que decir sí a la palabra de Dios. Esta es la parte necesaria, la parte de la santidad. Aunque no veremos después del verdadero justo, no es simplemente aquel que no hace ciertas cosas malas, sino que sobre todo se caracteriza por una actitud positiva que le lleva a amar y cumplir la palabra de Dios a través del conocimiento de la ley y viviendo bajo la gracia que nos fue dada. Primero, que no anduvo en consejo de malos. Para ser bienaventurado o feliz, la primera condición es no andar en los consejos de los malos. Esto implica necesariamente elegir bien nuestras compañías. Aquí se trata de evitar caminar junto a los malos, es decir, con aquellos que, habiendo roto con los principios morales de la ley de Dios, viven de espaldas a Él, haciendo lo que les apetece, sin someterse a ninguna norma divina, simplemente dejándose llevar por sus propios deseos. El andar con los malos es peligroso porque siempre nos quieren influir con sus consejos y su forma de pensar y actuar, a alejarnos de Dios. Pero el hombre justo no puede establecer su estilo de vida en base a las recomendaciones o sugerencias de los hombres perversos, sino que por la ley de Dios, nos recuerda que la mente es el primer bastión que debemos defender, porque en ella está la llave que permite entrar a conquistar el resto de la personalidad. Y así lo vemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 6. La segunda parte dice, ni estuvo en camino de pecadores. La idea es que no se quedó parado en el camino de pecadores. Esto guarda relación con la anterior, aunque vemos cierta progresión, pues que el justo no escucha los pensamientos y consejos del impío. Tampoco se encuentra donde estos están. Ahora bien, es interesante notar, mis amados hermanos, el término con el que se describe esta ocasión a los impíos. Son llamados pecadores. La idea de la palabra original tiene que ver con errar al blanco. En ese contexto, el pecador es alguien que se ha equivocado su camino, las verdaderas metas de su existencia, porque en lugar de tener como su principal objetivo el vivir de acuerdo al propósito de su Creador, vive para sí mismo y su propia exaltación. Y por supuesto, el ser humano no encuentra en este tipo de vida lo que espera, porque lejos de alcanzar la grandeza o la plenitud, lo que hay es la esclavitud moral, la degradación y la muerte espiritual a través del pecado. Por todo esto, no es de extrañar que el justo no quiere estar en la compañía de los pecadores. Tercero, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nuevamente vemos la progresión que se produce cuando el hombre se acerca a los pecadores, comienza por escuchar sus consejos y asumir sus ideas, luego se junta en su compañía asumiendo su estilo de vida y finalmente pierde todo temor y respeto, terminando por burlarse de los principios de Dios y de aquellos que los siguen. Ellos son los escarnecedores, aquellos que tienen su conciencia endurecida y que a sus malas acciones añaden sus burlas contra todo aquel que no piensa ni vive como ellos. Estos son los burladores que andan según sus malvados deseos y se ríen de los juicios de Dios. Y así lo vemos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 3 a 4 y en Judas capítulo 1 versículo 18. Su situación cada vez más presente en nuestros días lo demuestra. Por supuesto, mis amados hermanos, que el justo evita pasar tiempo con ellos, escarnecedores, porque tanto sus conversaciones como su estilo de vida están en contra de los principios de la palabra, y su fidelidad a Dios les impone una separación de aquellas que claramente son enemigas del Altísimo. Cuarto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí podemos notar, mis hermanos, que frente al consejo de los malos, el piadoso escucha, ama y se somete a la ley del Señor. Más arriba hemos señalado, mis hermanos, que la batalla empieza en el terreno de los pensamientos, y cuando se logra conquistar la mente, entonces la vida eterna queda moldeada de acuerdo a sus pensamientos. De allí la importancia de elegir bien qué tipo de influencias aceptamos. Por eso el hombre justo ya no se deleite en las cosas del mundo, sino que como un niño recién nacido tiene hambre espiritual y anhela la leche espiritual, no adulterada, que se encuentra en la palabra de Dios. Y eso lo vemos en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2-3. Allí está su auténtico deleite, porque es en ella donde conoce a Dios, y allí puede llegar a establecer una relación correcta con Él.
Ahora bien, mis hermanos, ¿cómo podría el salmista deleitarse en la ley de Dios si el apóstol Pablo decía que todos los que están bajo la ley están bajo maldición? El salmista se deleitaba porque la ley le mostraba las equivocaciones de la vida en la que estaba errado. Bien es cierto que hoy en día la gracia nos ha redimido delante del Señor, pero la ley nos enseña claramente el pecado que hemos cometido. El pecado que nos hemos cometido, mis hermanos. Y la palabra del Señor nos dice, no es que la gracia invalida la ley, al contrario, la gracia nos muestra que la ley es buena, ya que mediante la ley podemos vivir conforme al propósito y al mandato de Dios. Sí, mis amados hermanos, es necesario reconocer cada sazón que la ley es buena. Es necesario reconocer que Dios quiere que nosotros vivamos bajo sus premisas. Es necesario que vivamos siempre tomados de la mano del Señor, mis amados hermanos. Es por eso que el salmista meditaba en la palabra de día y de noche, lo que implica que le acompañaba en todo momento. Con ello pretendía fijarla en su mente y corazón, a fin de experimentar su sabor y poder. Es importante subrayar que no se trataba de una meditación ocasional en la palabra. Cuando se hace de ese modo, la palabra apenas llega a tener efecto en nuestra vida. Por el contrario, es necesario desarrollar el hábito de meditar constantemente en ella, para que se cumpla plenamente su propósito. Es por eso que el Señor, a través de Josué 1:8 nos exhorta y nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El actual estilo de vida que hoy llevamos debe estar caracterizado, mis hermanos, por la integridad, porque ese es el fruto, mis amados hermanos, que nosotros debemos dejar en el camino. Sí, mis amados hermanos, es el fruto que nosotros debemos mostrar a quienes vamos a presentar a Cristo como única salvación, como única opción de redención y de vida eterna. Es el fruto, mis hermanos, que conocerán en el camino cuando se transitan junto a cada uno de ustedes. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué fruto estamos dejando? ¿Qué fruto estamos dejando, mis hermanos? ¿Qué fruto ve la gente? Porque bien es cierto que el Salmo también nos dice, y todo lo que hace prosperará. Por supuesto, lo que aquí se está asegurando no es el éxito económico, como se lo conoce en el mundo. Es verdad que el creyente vive bajo los principios éticos de la ley de Dios, la honradez, la tenacidad, la confianza, y bajo el fruto del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paciencia, la verdad, templanza, mansedumbre, fe, la paz, dominio propio. Ese es el fruto que debe quedar en el camino. Sí, mis hermanos. Por eso el salmista hace énfasis cuando expresa en otro tipo de prosperidad, que es la espiritual. Y en el libro 3 de Juan, versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Nuestra alma prospera en la medida en que meditemos en la palabra de Dios, en la medida en que vivamos la palabra de Dios, y en la medida en que seamos testimonio de Dios transformando nuestro corazón. Sí, mis hermanos, es necesario buscar ese encuentro permanente con Dios antes que las añadiduras del mundo.
Por eso el apóstol Pablo se refiere a esto cuando expresaba que en la adversidad y el sufrimiento que podemos atravesar en esta vida presente puede hacernos esperar en la formación de un carácter maduro, que es lo que realmente agrada a Dios. Y en Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. No olvidemos que en último término, lo realmente importante y lo que debemos prosperar es en la obra de Dios, y dejar que Él siga trabajando con nuestros corazones, a fin de que el fruto que dejemos en el camino sea muestra de su santidad, sea muestra de su gobierno en nuestro corazón y en nuestra vida. Que el Señor sea bendiciendo su palabra y te enseñe, amado hermano, a que el fruto que dejas en el camino sea un fruto delicioso y exquisito de la palabra de Dios, morando en tu corazón. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos, quien a través de Jesucristo su Hijo nos ha dado la oportunidad de tener la vida eterna y de servirle en espíritu y en verdad, y sobre todo de adorarle. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios. Paz a vosotros, amados hermanos.